Bueno, vamos dando inicio. Volvemos a renovar los agradecimientos a Federalismo y Libertad, a la Universidad San Pablo T, siempre presente para este tipo de actividades. Ha sido un lujo tenerlo a Gerardo de la Paulera y en este debate tan significativo, cruzando estas disciplinas siempre hermanas o cercanas. Viene el doctor Javif, el joven doctor, y comenzamos con esta mesa panel en torno a la presentación del flamante libro titulado Alberdi, de la doctora, joven también doctora, Victoria Barata, sobre el presente tema. Habíamos pensado una serie de preguntas para dinamizar el debate y la presentación de este libro de altísima relevancia. En algún momento de los recursos narrativos y explicativos de Victoria, ella habla de las bases de Alberdi como una obra doctrinal, pero no la única, y habla también de la pertinencia, del oportunismo, ¿no? Mencionás vos, Victoria, de escribir las bases y una propuesta de constitución en el momento posterior a Caseros, en donde la Argentina, o lo que se esbozaba como una Argentina, necesitaba ese tipo de texto, al margen de que necesitaba las instituciones, el Congreso y lo que lo llevaba a cabo. La primera pregunta es un poco si también tu libro actúa en un escenario determinado, es decir, de una Argentina que busca sus rumbos y donde el personaje barra prócer entre, o a debatir si es prócer, porque alguna de las primeras inquietudes de Victoria es preguntarse qué es un prócer y cómo se constituye. Mi pregunta es si también tu libro recoge un interés que no es coyuntural, porque Alberdi no puede nunca ser un interés de coyuntura, digamos, un intelectual, un pensador de esa envergadura argentina y atlántica, ¿no? Pero sí es un libro que tiene un sentido de ocasión y de oportunidad. Para vos, digamos, en tu forma de pensar, si viene a una Argentina, bueno, que entre sus fantasmas y sus escombros busca reorganizarse y donde además, si bien vos por supuesto no te metes en el presentismo y en la política directamente, pero donde la figura de Alberdi resonó en los decretos y en la retórica del actual Poder Ejecutivo. ¿Es un libro que vos tiene una génesis vinculada con el presente para vos o vinculada también con tu formación en el siglo XIX que ya viene de largo tiempo atrás? Esa sería mi primera pregunta. Y muchas gracias por estar aquí. No, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, a la Universidad San Pablo, a Federalismo y Libertad, a todos los que hicieron posibles este encuentro. Estoy muy contenta de estar en Tucumán otra vez y ahora más, porque es la tierra natal de Alberdi. Con respecto a la pregunta de Facundo, sí, el libro no hubiera existido, de hecho, si no fuera por la coyuntura, porque si bien yo soy profesora en la Facultad de Filosofía y Letras en Pensamiento Argentino y Latinoamericano, una materia de filosofía, historia, letras, bueno, para todos, una materia troncal, y doy Alberdi. El libro no hubiera existido si no fuera por la coyuntura, porque a mí se me ocurrió participar en Twitter o X, la red social, sobre la polémica de los usos políticos de Alberdi. En ese momento el presidente Javier Milei estaba impulsando la ley Bases, que está inspirado el nombre en las bases de Alberdi, y tanto Milei como después Cristina Kirchner desde la oposición y también algunos sindicatos que se presentaron haciendo amparos contra la ley Bases, todos usaron alguna frase de Alberdi para defender sus posturas. Y bueno, yo en ese momento dije algo que según mi formación es obvio, pero no, quizás no es obvio para mucha gente, que es que si los líderes políticos querían encontrar una frase de Alberdi para justificar sus posturas actuales, iban a encontrarla, porque hay un Alberdi más rosista, hay un Alberdi antirrosista, hay un Alberdi liberal, hay un Alberdi monárquico en un momento, hay un Alberdi que defendió al Paraguay de Francisco Solano López, que no era un proyecto liberal, hay un Alberdi para todos. Eso llamó la atención de un periodista, Ernesto Tenenbaum, que me sigue en la red social, me hizo una nota para su programa de radio, estaba escuchando la editora general de Planeta y me dijeron,
hace mucho que no hay una biografía de Alberdi, ¿por qué no la haces? Y el tema que yo negocié un poco con la editorial, la biografía tenía que ser de divulgación, o sea, no tienen notas, digamos, al pie, o sea, no se interrumpe la narrativa, tenía que estar escrita en otro registro, el que utilizamos, por ejemplo, para escribir un artículo académico. Yo trabajé mucho sobre eso, con periodistas, en talleres de escritura, para hacer llegarlo de otra manera. Pero negocié que no iba a, si bien me iba a referir a cuestiones del presente, no iba a ser de eso el eje total del libro, porque estaría traicionando mi propia formación, ¿no? Y traicionándolo a Alberdi en algún punto, porque Alberdi no escribió ni desarrolló su vida y su obra tan importante para darle la razón a Milei o a Cristina o a quien sea, ¿no? Sería reducirlo en su importancia a algo que no es, pero sí me parece que sin duda tiene que ver el contexto, porque bueno, es una figura que estaba un poquito opacada y que ahora por ahí había más avidez por conocerlo, más allá de lo que se conoce sobre él con las bases, bueno, aquí en Tucumán, porque nació en Tucumán, y bueno, y después también yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no es tan conocido? Porque cuando yo le contaba a la gente que estaba escribiendo un libro sobre Alberdi, si las personas no se dedican a la historia, a veces me preguntaban, Alberdi, que el cura de Alberti, o sea, el cura de la Revolución de Mayo, o había esas confusiones, sí, es así. Yo me preguntaba por qué, y claro, me di cuenta, Alberdi no tiene un feriado, al no tener feriado no se aprende en la escuela, no se aprende desde el jardín de infantes, o sea, en los feriados los niños se disfrazan, se ven una y otra vez cada año los mismos personajes. Y bueno, Alberdi no está en ese repertorio, entonces no está tampoco como en esa cuestión como más emocional, generalizada. Y bueno, nada, así que sí, nació al calor de la actualidad. Bueno, Victoria, en primer lugar, muchas gracias por venir a nuestra uni y a todos los presentes también. Y sobre todo felicitarte por el excelente libro que escribiste. A mí me significó un verdadero placer leerte. Es un libro, se lo recomiendo a todos, cómprenlo y léanlo porque es un libro muy entretenido. Yo lo agarré y no paré de leerlo, lo leí en 2 sentadas, digamos. Y es un libro que, si bien, como lo manifiesta Victoria, es de divulgación, pero es un libro muy serio de un historiador. Eso se ve, por ejemplo, cuando te enganchás discutiendo cuestiones sobre Koselleck o Quentin Skinner, historia de las ideas, historia de los conceptos, y también cuando revisás las opiniones de distintos autores. O sea, no es un libro que subestime al lector, y sin lugar a dudas es claro, y tiene de todo. Tiene, desde luego, o sea, el libro discute la vida de Alberdi y ahí nos va contando la situación de Tucumán, la situación de Buenos Aires, la situación de Argentina, esta idea de una Argentina que está fuera de Argentina, que son los exiliados que escriben sobre Argentina. Habla sobre las revoluciones tecnológicas, hablan sobre los sentimientos, la vida individual de Alberdi, los intercambios epistolares, realmente historia de las ideas, realmente un libro fabuloso, se lo recomiendo. Mi primera pregunta toca un punto que vos mencionás en el libro, que es que Alberdi es un pensador ecléctico, que va cambiando ideas. Y esto aparece en distintos episodios que vos muy bien lo describís en el libro. Yo me gustaría que profundices sobre uno en particular, que es el que me toca más a mí por ser yo jurista. Vos describís 2 libros importantes de Alberdi. Uno es Fragmentos de Estudio Jurídico, que Alberdi lo escribe en su juventud, los años 30, sería 30, y otro Las Bases, que es el libro más conocido, que todos conocemos. Y Victoria, hace
ver claramente que hay dos Alberdi. En el Alberdi de los fragmentos, Alberdi evoca un romanticismo en donde el derecho nace del pueblo, del espíritu del pueblo, y va atado al desarrollo del pueblo. El pueblo es el derecho es una expresión más del pueblo como el lenguaje, como su idiosincrasia, su religión, lo que nos hace pensar que tenemos que dejar que el derecho se desarrolle orgánicamente, ¿no? Que esta idea la toma Alberdi de Savigny, que es un autor alemán que justamente ataca los proyectos de codificación en Alemania diciendo que debían dejar que el derecho evolucione solo. Y por otro lado tenemos las bases en donde Alberdi está promocionando la implantación de un sistema jurídico. Por ahí aparecen como contradicciones, pero por otro lado también quizás es posible armonizar el pensamiento, porque cuando vamos a las bases, Alberdi no está diciendo quizás que dejemos las semillas que germinen sola, pero sí que traigamos un esqueje y lo implantemos. O sea, no es del todo artificial. O sea, hay una idea de que Argentina puede recepcionar armónicamente este proyecto que él está proponiendo en las bases, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Hay una contradicción de pensamiento o es posible armonizar? Bueno, tu pregunta fue la pregunta de muchos estudiosos sobre Alberdi. En mi opinión, así como cuando empezó esta discusión pública, yo dije, bueno, hay tantos Alberdis como los políticos quieran encontrar. Después, cuando uno trabaja sobre las ideas de una persona, finalmente es la misma persona. O sea, entonces hay algo en la humanidad en que uno, y esto también lo reflexiona Skinner sobre eso, hay una unidad en esa persona que uno tiene que aprender a asimilar en sus diferencias. Alberdi es el mismo Alberdi que, como vos decís, en el fragmento preliminar al estudio del derecho, que no es un texto tan conocido, pero que es muy importante en su vida, no solo defiende esta idea del derecho como algo vivo y del derecho como algo constitutivo que da algo identitario a la nación, sino que a través de esto un poco justifica el gobierno de Juan Manuel de Rosas, lo cual le vale en ese momento las críticas de sus compañeros de generación. ¿Qué pasa? Que unos 15 años después escribe en las bases, como vos decís, un planteo del derecho totalmente, uno podría decir a primera vista totalmente diferente, más racional, más iluminista, menos romántico, y cuando ya él había fijado una postura antirrosista férrea en el exilio. Como vos decís, y yo estoy de acuerdo, dentro de esa contradicción o este contrapunto entre el Alberdi romántico y el Alberdi más clásico o liberal, uno puede, sí, encontrar la evolución o el crecimiento de ese joven de 27 años escribiendo en un contexto y este señor más adulto, ya en sus 40, que de alguna manera al racionalizar o universalizar o querer universalizar ciertas cuestiones como el derecho para la Argentina que él quiere crear, también, y diciendo, por ejemplo, que la Argentina tiene que ser la Europa en América, o tomando cuestiones del derecho norteamericano, más que no norteamericano es la Constitución de California, incluso tomando todo el modelo político chileno. Esto es algo de lo que se habla poco también, creo que por una cuestión de argentinidad, hay algo ahí que hay una parte de la Constitución argentina, de las bases de la Constitución argentina, sobre todo la parte política, que está inspirada en el modelo chileno, y eso no se habla mucho. Alberdi escribe las bases en Valparaíso. Entonces, me parece que de todas maneras, aun cuando aparecen estos elementos más extranjerizantes o globales, él hace que eso sea como las nuevas características de la Argentina que él quiere construir.
Entonces, una cosa contiene a la otra. No hay razón sin esa esencia, ¿no? No se contraponen. La razón y lo esencial o la pura pasión se pueden unir. Bueno, seguimos. Y también vayan pensando inquietudes y preguntas para un posterior momento, así puedan conversar con la autora. En este mismo sentido del joven doctor, mi amigo Javier, del eclecticismo que vos comentabas y que queda muy claro, de un personaje que cambió muchas veces, lo cual no está mal, ¿no? De alguien con ese nivel intelectual y con una realidad tan cambiante, cambió lo que pensaba de Europa muchas veces, cambió lo que pensaba de Urquiza, o sea, de personajes, pero también de coyunturas. Mi pregunta, mira qué malvado, te llevo a Juan Manuel de Rosas, que es un tema muy transitado, ¿no? El Alberdi y Rosas. Es tal vez de los vínculos, si es que coincidís, de las relaciones vinculares, digamos, con las que Alberdi cambia más veces, o es más interesante por lo interesante que es Juan Manuel de Rosas. Y dije interesante, no dije nada más, no me acusen de revisionismo. Es decir, y esto se ha escrito mucho y vos también lo desarrollás, hay un fragmento preliminar del cual mencionó el doctor, que es, y vos te preguntás en tu clave narrativa, es un pararrayo, o sea, al dedicarle a Juan Manuel de Rosas y la famosa frase que no es un déspota que muere, ¿cómo es la frase exacta? Bajo bayonetas. No es un déspota que descansa. Que descansa bajo bayonetas. Se la sabe de memoria, bien. Entonces hay un gesto hacia Rosas, interpretado de distintas maneras por una amplia bibliografía que la doctora cita, Oscar Terán, Fabio Basserman y un largo etcétera. Mi pregunta es entonces esa, ¿cómo trabajaste esa vinculación tantas veces cambiante? Porque está el fragmento que es un momento, uno de los varios Alberdis. Hay otra obra que a mí me parece muy interesante, que es La República Argentina 37 años después, que es una obra que escribe en el 47, 37 años después de la, no me acuerdo si de la revolución, que es escrita en 1847 en Chile, cuando él vuelve cuando volvió hace un tiempo de su primer viaje europeo. No todo lo que ve en Europa le gusta, porque también está eso, es muy claro, no todo lo que ve le gusta, lo dice, y hace un giro, uno de los varios giros americanistas, diría yo, y lo dice mucha gente, porque de vuelta, y estamos en 1847, ya no es fragmento, dice, Rosas no está tan mal, o sea, hay que superarlo, pero tuvo que estar. Y hace un argumento con una escritura brillante como la de Alberdi. Si estuviera Lord Byron acá y el romanticismo, no tiene en Europa un personaje de ese fuste, y hace un ejercicio que uno diría, bueno, ¿qué está haciendo? Porque Rosas sigue vivo y sigue en el poder. Hay una función apelativa, como dicen los lingüistas, está diciendo algo y nuevamente sus amigos, y vos también lo trabajás, quedan descolocados. Quizás no tanto lo decís vos como en el fragmento, que muchos de sus amigos, Gutiérrez, etcétera, dicen, ¿qué estás haciendo? ¿De qué estás jugando? Y nuevamente en 1847 Alberdi hace un juego complejo en un texto maravilloso, donde vuelve con algunos de sus viejos, perdón por la pregunta larga, pero ya la reitero, donde vuelve con sus viejos leitmotiv, algunas de sus viejas ideas. Los unitarios se confundieron, pero algo hicieron, se confundieron en la lucha, en las alianzas extranjeras, pero hicieron algo. Los federales se equivocaron con la sangre, pero hicieron algo. Y Rosas se equivocó, pero hizo algo, y tuvo que estar, y es un pilar, y nosotros somos conocidos por Rosas en el mundo, una especie de argumentación muy, muy extraña, pero a la vez hay que vencerlo. ¿Cómo? Y por no decirle el último capítulo de Alberdi y Rosas, que el encuentro de ellos en Europa. ¿Cómo trabajaste la relación de Alberdi y Rosas y después de tu investigación, de tus trabajos de archivo y de referencia historiográfica, cómo lo pensás ese vínculo? Bueno, es un vínculo fascinante porque otra vez también es tan cambiante que me pasó de encontrar como reivindicaciones desde las visiones, digamos, del presente, las visiones más nacional populares, diciéndome, mira acá las cartas de Alberdi con Rosas, hasta las visiones más liberales, diciendo, bueno, no, acá tenemos el opositor a Rosas bien férreo. Primero es muy cambiante, pero si hay una raíz del tema y que va más allá de Rosas, es que Alberdi lo que lo motivaba era ser como una especie de lo que sería en la antigüedad el consejero de príncipes, una especie de generarles manuales de instrucciones a los gobernantes. Lo piensa un poco así en el fragmento para Rosas, las bases son eso para Urquiza,
Después, cuando él es el defensor de la causa paraguaya en la guerra, lo está pensando con Francisco Solano López y le hubiera gustado, quizá creo, desarrollarlo más cuando Roca era el presidente, pero bueno, ya eran sus últimos años. Entonces, primero está como esta cuestión, ¿no?, del intelectual que no quiere, que nunca solo participa de política siendo embajador, se niega a cualquier otro cargo, pero el intelectual que siempre quiere ser como el consejero del máximo referente del poder, está muy seducido por eso. Entonces, lo seduce la figura de Rosas como un gran hombre, pero no es el líder, el tipo de líder que él quiere. ¿Por qué? Porque el líder que él tiene en la cabeza, y otra vez, es el líder del modelo chileno. Chile en ese momento y ahora también, se presenta, ahora, bueno, obviamente desde el retorno de la democracia, ¿no?, se presenta como un modelo político más estable, al lado del Río de la Plata, un poco con un toque, digamos, autoritario, pero dentro de un marco normativo. ¿Qué pasa con Rosas? Rosas se niega sistemáticamente a sancionar una constitución y esto es una de las cosas por las cuales Alberdi se empieza a alejar del rosismo. La segunda es efectivamente que Rosas no tiene ninguna tolerancia con la disidencia y Alberdi es uno de los primeros que se tiene que exiliar. Ni bien se exilia después de hacer ese texto del fragmento donde intentaba que Rosas lo recibiera y decía, bueno, Rosas no es un déspota que descansa sobre bayonetas, sino que su poder anida en el corazón del pueblo, así lo dice, y de alguna manera también dice, Argentina está en una edad temprana, como en una niñez, cuando Argentina llegue a la adultez va a tener otro tipo de líder. Bueno, una vez que Rosas no lo escucha y la disidencia era jurar fidelidad o morir, cruza al exilio en Montevideo, Alberdi, y directamente se pasa al antirrocismo más férreo. De hecho, es uno de los organizadores de un levantamiento que lideró Lavalle, que falló contra Rosas, y empieza a escribir en contra de él. Pero vuelve un poco a cambiar con este texto que vos decís del 47, en donde reconoce otra vez los atributos, porque finalmente, esto también lo han dicho historiadores con los que yo me formé, Alperindón, y Rosas logra instalar un orden, cierto orden. El problema es qué tipo de orden era y que no había una constitución. Pero bueno, esa parte es la que él admiraba. Cuando están las bases, como dije, en las bases hay, por supuesto que hay un proyecto de poder político que está limitado, o sea, lo que ya conocemos como el gobierno mixto, el presidente que está en las dos cámaras, hay un sistema judicial, hay una Corte Suprema. Por supuesto que no es el rosismo lo que tiene en la cabeza, pero otra vez, como les dije, él propone que el presidente tiene que ser a la chilena, o sea, tiene que ser un presidente, él dice, presidentes con nombre de reyes, que es una frase que toma de Simón Bolívar, y eso está en las bases. El presidente tiene que respetar la Constitución, pero digamos que le da algunas atribuciones especiales en caso de conmoción general. ¿Por qué? Porque él sigue obsesionado con un orden que el Río de la Plata no alcanza y que él ve que Chile sí y progresivamente también Brasil. Cuando Alberdi está en el exilio, como embajador en Europa y después exiliado por decisión propia, o sea, expatriado, ahí es cuando vuelve Rosas, sí, está exiliado en Gran Bretaña, ahí vuelve a relacionarse con Rosas, tienen varias reuniones, él trata de mediar con los que están esperando a Rosas en Buenos Aires, Sarmiento, Mitre, para enjuiciarlo. Él trata de mediar, Urquiza también trata de mediar, y por eso Sarmiento dice que Urquiza es un nuevo Rosas con otras ropas.
tantean un poco los dos, y eso también es interesante, un dato de color, la solución monárquica como solución a los problemas de la dispersión del Río de la Plata. Piensen que en ese momento Brasil tenía un sistema monárquico similar al británico, pero a la brasileña, y estaba consolidada, bueno, ahora que hablamos de potencia, en ese momento Brasil podríamos decir que era la potencia regional, estamos en 1850, 1860. Incluso hay unas cartas que yo también vi que no circula mucho, pero entiendo por qué. Porque claro, el problema de esto de la monarquía siempre fue encontrar una figura de legitimidad, porque no es, digamos, Brasil lo solucionó, entre comillas, porque la corte de Lisboa se mudó, ante el avance de Napoleón Bonaparte, los reyes escaparon y se fueron a Río de Janeiro. Es como si Fernando VII, en vez de quedar preso, se hubiera tomado un barco para Buenos Aires. Bueno, pero acá no teníamos, acá o en las provincias del Río de la Plata, no había una fuente de legitimidad. Entonces, bueno, estuvo el proyecto de Carlota Joaquina, del rey Inca. Bueno, ¿qué rey podían pensar en 1850, 1860? Bueno, los dos eran bastante, se encontraban en Inglaterra, los dos les gustaba el modelo inglés. Ahí está el Alberdi, es raro, se junta con Rosas, todo, pero él admira el modelo inglés y toda la cuestión liberal, sobre todo en el tema de la libertad de prensa y de la privacidad, el respeto por la esfera privada. Y hablan de la posibilidad, Rosas sobre todo se lo dice a otro amigo de él en correspondencia, de la posibilidad de que el monarca para el Río de la Plata sea inglés, sea Alicia, la hija de la reina Victoria. O sea, bueno, son cosas que muy fuertes para la figura de Rosas, cómo conjugar eso con el Día de la Soberanía Nacional. Bueno, pero estaba. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que Alberdi durante toda su vida estuvo seducido por llegar al poder por una manera oblicua, porque él no quería meterse en las luchas políticas, quería ser un intelectual del poder, y tenía esta idea de un gobernante fuerte, pero limitado por la Constitución. Entonces Rosas no terminaba de ser así, a Urquiza lo va a apoyar, pero no lo va a apoyar tanto como para volver a Argentina a ser su ministro de Economía, que es lo que Urquiza quería, nunca lo quiso, y después tiene una experiencia en ser el defensor no solo de Paraguay, sino que va un paso más, y eso es el tema que también otra vez los amigos dicen ¿por qué? Es el defensor del gobierno de Francisco Solano López, que bueno, que no liberal tampoco era. Entonces, bueno, eso. Bueno, yo conecto dos preguntas. Una que tenía toca la discusión esta del rol de Alberdi. Claramente en tu libro aparece esta idea de Alberdi como un intelectual que quería tener poder y por lo tanto servía a quien tenía poder en ese momento. Caracterización que haría pensar que, bueno, en cierta medida Alberdi es un personaje servil. Por otro lado, aparecen las críticas de la época que dicen que Alberdi era alguien que hablaba desde lejos y no se involucraba en las guerras. Él no forma parte del ejército grande. A ver, yo creo que hay espacio todavía para salvarlo como un hombre sensible, que tenía cosas para decir, que no era servil a nadie, simplemente construía, que quería aportar desde lo que había. Eso, digamos, no sé qué tenés para decir con esto, y conecta con mi otra pregunta, que es que a lo mejor lo que deberíamos hacer es dejar de pensar a Alberdi como un liberal, sino más bien como un hombre pragmático de la época. Para mencionar algún autor, digamos, de la época, no sé, pienso en Tocqueville, Tocqueville, un autor francés que viaja a Estados Unidos a describir el modelo de la democracia y la libertad, y sus descripciones no son ideológicas, religiosas, de alguien que está convencido de un credo,
sino de cosas que funcionan. Acá funciona, acá hay riqueza, acá hay esto y por lo tanto hay aquello. Yo veo en Alberdi más eso que un liberal, ¿no? Trayéndolo un poco a la actualidad, cuando lo escuchamos en su campaña política a Milei hablar de liberalismo, si ustedes notan, Milei siempre partía de una definición para responder cualquier pregunta, ¿no? Se le pregunte desde la aportación de armas hasta, no sé, cuestiones de familia, etcétera, definía el liberalismo como el respeto irrestricto de la libertad del prójimo y por lo tanto deducía respuestas. Eso no es Alberdi. Sí, está en Bentham, sí hay en otros intelectuales de la época, pero eso no es Alberdi. Alberdi quizás es un hombre sensible que desde su pragmatismo está buscando contribuir a un debate, aportando con lo que puede. ¿No? ¿Qué opinas de esto? Bueno, adelanto las dos respuestas de manera corta y después desarrollo. La primera no es una persona servil, ahora voy a decir, o sea, que estuviera como que su rol cómodo fuera ser un consejero de príncipes, no lo hace servil. Y dos, te diría que hay un tronco liberal, hay una formación más ecléctica, una formación romántica, hay una formación liberal también, hay unas continuidades liberales o un tronco liberal al que voy a hacer referencia, que existe más allá del pragmatismo, que quizás en algunos momentos él dejó más de lado, pero que no dejan de estar, y ahí me refiero. Sí, es verdad que no hay que hacer como una mitología doctrinaria en donde desde hoy decimos, bueno, acá está el fundador del liberalismo en Argentina. No, o sea, que muchas cuestiones liberales o puedan interpelar a las personas o a los proyectos políticos. Yo ya no me enojo además con los políticos. Políticos, su trabajo es usar la historia para, bueno, allá su trabajo, el nuestro es otro. Primero, lo de servil, no, sí, yo en eso no estoy de acuerdo, creo que era como o sea, le interesaba ser como un consejero de gobierno y además, a pesar de él, porque él decía un mundo de abogados sería una calamidad y él era abogado, a pesar de su sesgo antiintelectual, él era un intelectual. O sea, básicamente él se dedicó toda la vida a una máquina de escribir humana, se dedicó toda la vida a escribir y por eso también es tan difícil hacer una biografía sobre él. Al contrario de lo que por ahí pasaba en ese momento, que él al no agarrar un arma, no participar de ninguna batalla, eso también tendrá que ver con que no sea tan próspero, con que no tenga feriado, lo que le valía que Sarmiento le dijera usted es un cobarde y todos le dijeran que era un cobarde, ahí hay un elemento muy disruptivo de él. En un siglo de guerras, él no solo podrá haber una parte no de cobardía, sino ahí hay una psiquis que en el libro está, hay una psiquis complicada, desde la muerte de la madre temprana, una persona a la que se le diagnostica cierta melancolía, un retraimiento, un aislamiento. Además de eso, que puede tener que ver con el miedo, él va a desarrollar después todo un tratado pacifista que para la época es bastante innovador. No es que sea el único, pero él escribe un tratado pacifista en 1870 para una sociedad pacifista en Francia, y lo que hoy por ahí es la norma de decir todos queremos la paz mundial, bueno, en ese momento no lo era o recién se estaban armando las leyes que por ahí trataban de regular algún orden internacional de la paz. Alberdi ahí escribe a favor de la paz. Eso es una de las cosas que yo la conocía, pero al hacer la biografía dije, acá hay alguien que se está perdiendo, incluso dije, hay políticos que se están perdiendo de utilizar esta parte de Alberdi tan loable. Y me parece que él, al contrario, creo que no fue servil para nada porque es como que él quería escribir lo que quería escribir. Y para eso él sentía que tenía que estar fuera de Argentina, que en Argentina, una vez que cae Rosas, él no lo iban a matar por escribir en Argentina, pero él decide no volver. Es el único que decide no volver. Y él sentía que el único lugar, en palabras de un ausente, una de sus obras en los años 70, él dice, el precio de mi libertad
ha sido el aislamiento o el alejamiento o estar fuera de mi país. Él sentía, porque no aguantaba las presiones partidarias, las agresiones de Sarmiento, de Mitre, por su psiquis o por lo que fuera, que quería tener la libertad de escribir y pensar lo que él quisiera. O sea que, digamos, que Servil, no, y él no aceptó, digamos, él se burlaba de Sarmiento de haber aceptado tantos cargos políticos, que bueno, es una forma de ver las cosas. Obviamente Sarmiento después fue un constructor de políticas públicas, que es innegable todo lo que hizo, así que, bueno, por un lado eso lo de Servil, y lo segundo, ¿qué decías? Lo del pragmatismo, bueno, sí, yo creo que había un tronco liberal. Las ideas económicas de desmantelar un sistema vetusto, colonial, ¿no? De abrir, de que ingrese capitales extranjeros, eso está. Y otra cosa que está, y en ese sentido yo puedo entender la analogía que puede tener Milei, por más de todas las diferencias que haya, en decir, bueno, yo voy a terminar con, en vez del régimen colonial, no sé, con el kirchnerismo, con 100 años de decadencia, con lo que sea, y volver a ser potencia o lo que él quiera vender. Eso liberal está. Y otra cosa, sino el liberalismo político, y no. Ahí era un poquito más autoritario, no quería que los derechos civiles, los derechos políticos eran para una minoría, algún día serían para la mayoría, tenía que estar los derechos civiles y comerciar era para todos. Y la otra cuestión liberal, y esto sí, eso es otra cosa que tiene que ver con Argentina de hoy y de hace unos años, porque no es solo Milei. Él no negociaba, como dije, y es lo que tiene que ver con que no quería volver, no negocia el derecho a opinar libremente. Y él no puede creer o no puede aceptar, asimilar, que pensar diferente al otro sea razón para que alguien te tilde como traidor a la patria, ¿no? Y eso es profundamente liberal, y eso es algo que a mí me resuena mucho al presente, ¿no? Esta cuestión de esta imposibilidad a veces de aceptar que hay otros que piensan de otra manera y no por eso son el enemigo, ¿no? Que es ahora puede ser con este gobierno y antes por ahí era con otros y era lo mismo, ¿no? Y que es una cosa agotadora, argentina, intensa, y que ahí hay algo en los que Alberdi algo nos puede decir. Bueno, y como muchas otras variables están en el libro que podrán leer, nos remitimos a una última pregunta mía y del joven doctor para abrir y volver a agradecer a Federalismo y Libertad, a la universidad y a los organizadores que han hecho un trabajo increíble, ¿no? La última mía te vuelvo a sacar de la política o de otra manera. Hemos entrado y hemos salido. Y vos lo hemos sobrevolado de alguna manera, que es lo emocional. Victoria tiene, entre otras virtudes, déjame que te alabe, una muy buena narración. Es un libro muy, lo dijo el doctor, muy entretenido, y también es un libro muy metodológico. Yo creo que vos tenés un reparo, o sea, un cuidado en decir, yo analizo la metodología de la historia de las ideas y le voy a explicar, que no es fácil, a un público amplio, de qué sentido se analizan los conceptos. Es un rodeo, yo no sé si es muy entretenido explicar, o sea, es un rodeo metodológico. Y voy a esto. Como existe, y por ahí el público no necesariamente lo sabe, más allá de que es un público muy formado, hay también un giro hacia la historia de las emociones, entre otras cuestiones, entre otros métodos difíciles y que están empezando, entre comillas, siempre existieron, pero con un nuevo marco teórico en Europa, en Hispanoamérica. Mi pregunta, la hago un poco larga, pero creo que se entiende, es ¿cómo trabajaste investigando un personaje tan... hemos hablado algo de la complejidad intelectual, pero de la complejidad emocional, diríamos hoy. Hoy diría casi un chiste, un neurodivergente. Es una persona, pero vos lo explicás con fuentes, mareándose en el barco, porque el barco se mueve, pero porque él se mueve y no sabe qué hacer con su hijo, a quien, como muchas personas en la época, hay que situar su pariente, como dice él, un vínculo muy complejo, realmente muy complejo. Está bien, Belgrano también tiene un vínculo complejo y el siglo XIX tiene otras
características de la familia, pero vos analizás con herramientas y lo situás como parte primero de una persona humana, con mucho respeto, con fuentes, todas las cosas que vas reseñando. No es un trabajo de vida biográfica necesariamente, pero donde sí desarrolla su trazo, no solo sus viajes, sino que su itinerario intelectual está atado a cierta dimensión que creo que es clara, porque hablas de una melancolía, que después usa otro concepto, hablas de su relación compleja con el mundo femenino, o sea, con la Asteña, tal vez la mujer que él más quiso. Después te acordás, tienes otra mujer en Francia cuando está en Normandía, un vínculo un poco extraño porque es medio mayordomo, medio... Y vos contás esa especie de apego de él a sus libros y a su... Lo decíamos en la entrevista en la Gaceta con Victoria, en eso coincidíamos. Habíamos hecho una mención también a Fabián y algunos escritos de él, quizás más apegado a su dimensión, digamos, racional, digamos, y claro, en una trama de cierta fragilidad, en donde él prefiere el papel, se siente más cómodo, y todo el tiempo le ofrecen cargos de distinto tipo, y le ofrecen vueltas a la Argentina, que después la hace muy viejo, y él dice que no, y prefiere no estar acá, y prefiere estar en París, y cuando las mujeres le hacen 45 millones de invitaciones de distinta naturaleza, al punto que Gutiérrez, su amigo, lo decide, dice, ¿qué vas a hacer o sea, ¿qué vas a hacer porque te está esperando? Digamos, o sea, entonces la pregunta es, ¿cómo ves esa emocionalidad? Y sobre todo, y vuelve a la metodología, que no es fácil para hacer una historia seria y académica de una persona formada en varias instituciones como vos, ¿cómo se analizan metodológicamente las emociones sin apurarse, digamos, en la conclusión? Digamos, esa sería la... Bueno, es muy difícil. Igual yo me basé un poco, hay una corriente que es la historia de las emociones y un poco las tratan como conceptos, como si fuera un concepto político. Entonces, bueno, entender qué significaba decir que alguien estaba melancólico en esa época o abatido, afligido, triste. Los que nos dedicamos al siglo XIX tenemos el problema de que no podemos hacer historia oral, o sea, no podemos entrevistar a esos actores que estamos estudiando, no los podemos diagnosticar. Son personas que vivieron antes de, no sé, del psicoanálisis, son prefreudianas, entonces es muy difícil como reconstruir ese mundo, pero sí, al meterme tanto con la persona, bueno, primero es una persona muy quieta, o sea, hay unos biógrafos que dicen, bueno, la vida de Alberdi como que carece de episodios, es puro pensamiento, entonces es más difícil también ahí de narrar, hay personajes que son más divertidos, y bueno, ¿y por qué carece de episodios o es puro pensamiento? Y eso nos da la pauta, más algunas cosas que él escribió, porque él no escribe mucho tampoco sobre su mundo emocional, pero las pocas cosas que hay, más las cosas que hace, nos da la pauta de que está la emoción no solo como un decorado, sino la emoción como vos decías, como un gatillo para las decisiones políticas que toma. Él no es que no acepta cargos políticos porque, no sé, no quiere enriquecerse. Él está desesperado por tener más dinero y el dinero que gana lo gana siendo abogado, no publicando sus obras. Él se niega porque evidentemente tiene una dificultad emocional para lidiar con lo que implicaría exponerse a ser un funcionario en Argentina. ¿Cómo se llama esa debilidad emocional? No lo podemos saber y no lo podemos diagnosticar. Cuando él dice, mi madre, la muerte de mi madre, que es 6 meses después de que él nace, a causa de complicaciones del parto de él, fue la primera desgracia de mi vida, y la nombra a la madre en otras veces, bueno, ahí uno podría decir, acá hay algo de lo que nunca se recupera y que por ahí en la relación con las mujeres que con ninguna relación termina siendo un matrimonio o una relación más comprometida, bueno, ahí uno podría, pero yo lo tengo que dejar, no puedo hacer una hipótesis, lo dejo libre, o sea, con las herramientas de las narrativas uno deja ahí liberado al lector esas interpretaciones. Y bueno, y después hay momentos en donde sí, él está estudiando en Buenos Aires, es huérfano y dice no puedo más, y lo ven unos doctores y le diagnostican una especie de fatiga depresiva y le dicen deje de estudiar, deje los libros, vaya a las tertulias y vaya a pasear con las mujeres, y porque usted se tiene que curar del alma. Bueno, se cura y después vuelve a estudiar.
lo hablábamos el otro día, hay algunos estudiosos que han dudado de su sexualidad por esta imposibilidad de relacionarse con mujeres, pero bueno, yo no tengo fuentes entonces no puedo reconstruir ahí algo sobre lo que no sé y sobre lo que tampoco le decían demasiado. Así que bueno, eso, creo que las emociones en ciertos personajes, en todas las personas, pero en ciertos personajes como él, fueron claves para algunas decisiones políticas que tomó. Entonces, es importante poder reconstruir lo máximo que se pueda. Pero sí, no tenemos ni la fuente, ni lo tenemos a él, ni tengo un psicólogo para analizarlo. A ver, si quieren... dale. ¿Se te escucha, Fabiano? ¿Se escucha, Victoria? Sí. En tu libro hay un capítulo dedicado al taller literario, de hecho así le pusiste. Sí. Como dice Borges, tengo para mí que el Alberdi mejor escritor es el de las crónicas y no el de los libros más canonizados, ¿no? Por ejemplo, la Amapola, las obras de teatro. Mi pregunta es muy sencilla. No sé si en las facetas, si bien es cierto que es tu disciplina en particular que estudias específicamente, pero sí mencionás varias de las obras y citás a algunos autores que han estudiado esas obras, incluso decís que hay un autor que dice que es iniciador del teatro grotesco y demás. Si es que tenés alguna obra preferida como escritor, porque me parece que como escritor ha sido de alguna manera poco estudiado, no por los escritores, sino por los historiadores, que en general lo ven a Sarmiento como el gran referente en términos literarios del siglo XIX y a Alberdi lo apocan o lo ningunean, ¿no? Yo tengo otra perspectiva, pero quiero saber la tuya. ¿Qué pensás vos del Alberdi escritor? Yo creo que hay algo de razón, yo creo que Sarmiento era un escritor mucho más, a nivel literario, la calidad que tiene Facundo no la tiene. Perdón. A nivel literario me parece que Sarmiento es superior a Alberdi, eso no tengo ninguna duda. Sí, por ejemplo, si me decís una de las obras literarias de Alberdi que más me gustó es El gigante Amapola, sí, sin duda. Y también es muy interesante toda la composición musical que tiene Alberdi. Además, compuso música muy parecida, bueno, no es parecida, pero para que se den una idea, algo así como Chopin, ¿no? Él tocaba el piano. Entonces, creo que ahí hay una parte, en algunas crónicas del viaje, Palabras de un ausente tiene también pasajes que puede rescatar literariamente, pero bueno, para mí sí, literariamente Sarmiento es superior, pero para mí en El gigante Amapolas hay mucho para ver. Más preguntas, el caballero Esteban. Victoria, bueno, pensando en Alberdi sobre todo como un intelectual, ¿no? Como un intelectual, como un hombre de ideas. Y bueno, como hombre de ideas, a veces se expresan las ideas de su tiempo, a veces resultan ser las ideas de esa persona adelantadas a su tiempo, o a veces es quien expresa de manera más lúcida las ideas de su tiempo. ¿Cuál, en ese sentido, digamos, como un hombre de ideas, cuál te parece que es como el aporte más singular, más potente, más lúcido de Alberdi? ¿Qué momento de Alberdi vos en su pensamiento leías y dices, wow, qué tipo lúcido, cómo quizás te despierta admiración? Yo, digamos, creo que, y está en el libro, sería, cuando uno dice, bueno, Alberdi es ecléctico, fue muchas cosas, bueno, sí, pero sería como necio negar que cuando él, no, por el contenido, pero no solo el contenido, sino el acto de escribir, cuando él se sienta en su quinta en Valparaíso, en Chile, se sienta y en un mes escribe las bases, sabiendo que del otro lado de la cordillera está Urquiza. Lo manda, así empieza el libro también, ¿no? Cómo cruzan las bases a mula por el mismo camino que hizo San Martín para liberar Chile, cómo cruzan las bases a mula para mandárselas a Urquiza en 2 meses, que Urquiza todavía estaba en Buenos Aires. Para mí ese momento es
la gran lucidez de él de decir, bueno, yo no puedo, sus amigos le dicen, usted no va a volver, Sarmiento escribe, no es para nada valiente, no pudo venir a luchar contra Rosas, todo bárbaro, pero él hizo lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer y lo que él quería hacer. Eso es un manual de instrucciones para armar una nación. Creo que ese momento, a todo nivel, tiene una gran lucidez y es importante que se lo conozca por eso, y está perfecto. Si me lo decís más por una, si lo pienso más, una cuestión que no sea tan, sí, por ahí que tenga lucidez, pero que entiendo que no se conozca tanto, y yo diría que lo de todo el tratado pacifista que hace, ¿no? Que es una cosa que cuando él lo escribe, El crimen de la guerra, no lo puede terminar porque empieza la guerra franco-prusiana, él está en París, o sea, la misma guerra se le impone, pero él está escribiendo algo. Eso me parece poco valorado, quizá porque está bien, no sé si como tratado pacifista tuviera tanta originalidad respecto de otros de la época, pero sí es original para los autores de Argentina y de la región tan guerrera. Yo quiero hacer dos preguntas. Una es, ¿por qué Sarmiento con Alberdi se peleaban en las cartas quillotanas? Y la segunda pregunta es, ¿qué origen podemos decir que fue el que incidió sobre Alberdi para escribir El crimen de la guerra? O sea, ¿qué tendencia, qué origen, cuáles fueron digamos, las líneas, llamémosle religiosas, llamémosle místicas, llamémosle, dónde se originaron esas líneas que lo hicieron, digamos, encarrilar hacia un escrito tan pacifista como El crimen de la guerra? Bueno, me encanta las preguntas, muchas gracias. Bueno, hay un capítulo solo dedicado a la polémica entre Alberdi y Sarmiento. Oscar Terán, un historiador de las ideas, decía que era la pelea entre un oso y un esgrimista, ¿no? Sarmiento el oso y Alberdi el esgrimista, por la manera que tenían de argumentar. Ellos se pelean por una cuestión personal. Sarmiento escribe en la prensa que Alberdi había sido un cobarde por no haber estado en la batalla de Caseros contra Rosas. Y entonces ahí se empieza, a partir de un encono personal, empieza una disputa que parece de ideas, pero que en las ideas no hay tantas diferencias, porque el proyecto de país de Alberdi y Sarmiento, en cuanto a la inmigración, el ingreso de capitales extranjeros, que se sancione una constitución, ahí no hay mucha diferencia. Sí en el sistema educativo. El que se termina imponiendo va a ser el de Sarmiento, ¿no? Con la ley durante el gobierno de Roca, fundamentalmente, pero Alberdi le discutía a Sarmiento porque él quería una educación que no fuera tan formal, que no fuera en la escuela y que no fuera tan humanista, sino que fuera una educación para las cosas, lo que sería una educación para los oficios. Él decía, no quiero un país de abogados, quiero un país de torneros, de obreros. La paradoja es que Alberdi había hecho toda una educación formal, humanista, y su doctorado, todo. Sarmiento no. Sarmiento era un autodidacta, no nació en la élite, había tenido que ser autodidacta, y bueno, uno proponía todo un sistema educativo, que es el que finalmente tenemos, y Alberdi no. La polémica escala desde esta cuestión de la valentía, la hombría, de estar o no estar en el momento. Después pasa a Alberdi urquicista y Sarmiento antiurquicista. Alberdi es el encargado de las relaciones internacionales de la Confederación Urquicista. Después va un tema más sensible, que es que Alberdi defiende la causa paraguaya durante la Guerra de la Triple Alianza. Sarmiento pierde a su hijo Dominguito en la batalla de Curupaytí, entonces él se lo toma como
algo muy personal, que Alberdi defienda al ejército que mató a su hijo, y termina con la acusación de Sarmiento de que Alberdi es un traidor a la patria, porque logran interceptar una carta que Alberdi quiere hacerle llegar a Francisco Solano López, el presidente paraguayo, en donde le ofrece apoyo intelectual. Esa carta viene desde París con un emisario, llega por Bolivia y no sé cómo la interceptan y cae en manos de Sarmiento. Sarmiento espera a la muerte de Alberdi para publicarla en los diarios y decir, según él, que Alberdi era un traidor a la patria. Entonces, yo no sé si hay una cuestión, el papel de Buenos Aires, ahí hay una diferencia, ¿no? Alberdi era más federal, es verdad. Hay una cuestión con la educación. Ahora el proyecto más troncal de país no era tan distinto, pero hay una cuestión personal. Y la segunda pregunta, el crimen de la guerra, y yo creo que un poco por toda la situación que venía de la guerra de la Triple Alianza, que él había sido desde París un opositor muy fuerte a la guerra y defensor de la causa paraguaya, los conflictos bélicos que lo rodeaban y que de hecho empiezan ahí en Francia y Prusia, el mundo en el que él vivió, que desde chiquito, él decía, chiquito acá en Tucumán, Manuel Belgrano, muy amigo de su padre, venía a la casa, jugaba con Manuel Belgrano con los cañoncitos de juguete y era el tío Manuel para él, siempre la guerra ahí rodeándolo. Llega a Buenos Aires como huérfano, hay guerra contra Brasil. Quiere escribir sobre Rosas y decirle a Rosas, bueno, yo tengo estas ideas para mejorar el país, ¿por qué no sanciona la Constitución? Guerra, digamos, interna, ¿no? El terror rosista, se tiene que ir. Entonces creo que hay como una sensibilidad de él, un temor a la violencia, pero no es solo emocional. Ahí creo que también hay usted decía religioso, él tiene, a veces en las memorias sale un poco su formación católica, ¿no? No es un practicante, pero creo que algo de la formación católica, y supongo que por católico pienso en las partes como Jesús poniendo la otra mejilla o en las cuestiones más humanistas y no guerreras, me imagino que viene, si hay algo religioso, aunque no está en el crimen de la guerra, si hay una convicción, creo que puede venir por ahí. No me lo había preguntado, pero puede venir por ahí. Bueno, vamos a las últimas preguntas. ¿Va Carlitos? A ver, atrás, caballero Franco. Yo fíjate que me parece muy interesante el punto de la psicología de Alberdi, ¿no? Y fíjate que en el siglo XVII ya hubo tratados sobre las enfermedades del alma, que probablemente Alberdi la haya tenido, de un caballero, Richard Barton, del siglo XVII. Y tiene un libro que se llama Tratado sobre la melancolía, gran libro. Y a lo mejor se puede explorar este asunto de que Alberdi haya sido un tipo melancólico, ¿no? Y bueno, por un lado eso te lo dejo como una sugerencia. Y la otra cosa es que Alberdi tenía en la cabeza un país, lo tenía dibujado completamente en su cabeza. Y lo que hizo en Chile fue pasar al papel ese proyecto del país que tenía. Y en ese sentido creo que lo que él hace es absolutamente invalorable. Sí, estoy de acuerdo y lo voy a tomar para pedir perdón a la melancolía. Es muy difícil
es muy difícil porque en sus memorias, en sus escritos íntimos, es muy poco íntimo lo que cuenta. O sea, es, digamos, lo que más lo obsesiona, ahí parece, es él extraña mucho Tucumán y él todo el tiempo quiere resaltar que es el hijo de los Araos, o sea, por su madre, ¿no? Entonces, pero ahí está hablando del linaje, como si le importara su linaje social, ¿no? Su ascendencia. Pero bueno, claro, hablar de la madre tanto, uno tiene que ir para atrás y mirar la melancolía. Pero lo voy a tomar. Gracias. Una nota al pie que se llama Anatomía de la Melancolía. Anatomía de la melancolía. Recogemos, si les parece, las últimas dos preguntas, el caballero Carlos y después el caballero de atrás, para después agradecemos muchísimo la ocasión y lo rico y las ganas de preguntar más líneas temáticas que seguramente están en el libro. El colega Carlos. Me quedo pensando mucho en el contexto en el cual se quería escribir el libro, todo lo que hablaste de la coyuntura y por eso más también las propias conclusiones que sacaste. Creo que si quería opinar del presente, mi pregunta es, viste que una de las cosas que siempre se habla de biografías, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una biografía en el tiempo? Entonces, es un poco lo que haga la pregunta, pero hablamos afuera, creo, pero si te pregunto de nuevo. Si tuvieras que pensar algunos, no sé, de 10, 20 años, ¿qué argumentos pensabas, qué razones te daría vos misma ahora para decir a sobrevivir 20 años? ¿Y cuáles tal vez no ayuden a que sobreviva 20 años? ¿Te entiendes lo que Sí. No sé si quieren. Recogemos las dos preguntas y con eso cerramos y damos lugar a... Bueno, mi pregunta, Victoria, es, bueno, estaba pensando en esto, en las contradicciones que planteaba Alberdi, un Alberdi cerrosito, un Alberdi liberal, Alberdi monárquico, y bueno, me quedé pensando en esta concepción que plantea de un presidente a la chilena, quizá con algo de liberalismo con el tema de las opiniones del país, pero con figura autoritaria. No sé si, no lo leí el libro todavía, lo acabo de comprar, lo voy a leer, no sé si está planteado en el libro, pero ¿cómo congenias esto o qué pensás sobre el discurso de la omnipotencia del Estado que da, no me acuerdo si en el 84, en el 85, con esta figura, porque si mal no recuerdo, lo leí hace un tiempo el discurso, quizás como que deja un poco de lado esta figura autoritaria del presidente de Chilena que describí. No sé cómo llega eso Alberdi, si lo tenés estudiado. Sí. Bueno, no hay mucho tiempo, sino después me mandan un mail o algo. Con lo de Carlos, creo que va a sobrevivir bien que yo me apegué a esta metodología de que es la historia de las ideas, la nueva historia de las ideas. Quiero reconstruir lo que quiso decir y hacer Alberdi en ese momento, no para dar respuesta a lo que pasa hoy o no pasa hoy. Por supuesto, hay un capitulito al final que me pidió la editorial en lo que yo hablo un poquito de la coyuntura, pero hay un esfuerzo tremendo en construir la atmósfera y poder entender al personaje histórico en su contexto, ¿no? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Para qué? ¿Qué estaba haciendo al escribir lo que escribió? ¿Qué le importaba? ¿Con quién discutía? Y bueno, eso me parece que es atemporal. Puede ser que el formato, ¿viste? Ahora los libros son más cortos, la editorial te pide, bueno, no sé, por ahí dentro de 20 años nadie quiere ni siquiera leer 200 páginas. Pero bueno, creo que eso. Y por ahí la referencia a Milei, que yo al feriado, si después del feriado o no, por ahí queda medio descolgado. Y con respecto a lo que decías, sí, lo que pasa que me parece que en ese texto como que me parece que persiste, si bien hay una idea como la que vos decís, él ya no quiere decirle nada a nadie, pero él es de facto el ideólogo del rockismo. O sea, como que él ya no necesita, Roca le dice vení, o sea, Avellaneda le dice vení que no te va a pasar nada, te prometemos que no te va a pasar, que Sarmiento no te va a hacer nada, que Mitre, que igual le hacen, o sea, él quiere ser, su última voluntad es ser el embajador en París y Mitre, o sea,
sobre el poder de Roca pasa a Mitre a decir no y no. Entonces, creo que él ahí como que de facto ya es el ideólogo del poder, entonces me parece que se da como el lujo de soltar un poco ahí la cuestión liberal, que sí, que estoy de acuerdo, que por eso lo dije al principio, me parece que hay unos troncos liberales que están y que a veces están más sueltos. Además, la conferencia esa es en la Facultad de Derecho, o sea, hay ahí unos troncos más que a veces se sueltan más y a veces menos, creo que según la coyuntura. Creo que ahí ya tenés al PAN, tenés al roquismo, no sé qué, que es un militar también, y la campaña al decir, él ahí no tiene miedo del desbande, lo único que queda es federalizar Buenos Aires, que era importante y se logra ahí nomás. Entonces, por eso creo que ahí él juega más a decir, bueno, ya está. Bueno, muchas gracias.